Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Reed. El día de hoy estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Los Palacios, el Archivo General de la Nación. Este edificio tiene mucha historia. Anteriormente fue conocido como el Palacio Negro de Lecumberri, inaugurado en el año de 1900 por el general Porfirio Díaz. En momentos de su construcción, este inmueble fue una de las cárceles más modernas, no solamente de México, sino del mundo. Seguramente se preguntarán, ¿qué hago aquí? Pues bien, soy corresponsal de guerra del Metropolitan Magazine y fui enviado a cubrir la Revolución Mexicana, por lo que hoy tendré el gusto de presentarles algunos de los personajes que hicieron importantes aportaciones al movimiento. ¿Qué tal? Nuestro primer invitado nació el 30 de octubre en la Hacienda El Rosario, en el municipio de Parras, Coahuila. Político mexicano cuyo pronunciamiento en contra de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. La pregunta es, ¿por qué siendo miembro de una de las familias más ricas de México decidió iniciar una revolución? Démosle la bienvenida al presidente Francisco I. Madero. Señor presidente. Estimado señor, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerlo aquí. Por favor, tome asiento. Señor presidente, hay una duda que todas y todos quisiéramos que nos aclarara. Su nombre es Francisco I. Madero González. ¿Qué significa la I? Es mi segundo nombre, Ignacio. Soy Francisco Ignacio Madero González. Francisco en nombre de Francisco de Asís e Ignacio por Ignacio Loyola. Muchas gracias por haber resuelto esta duda que teníamos todos. Por muchos años pensamos que su nombre era Indalecio, pero en fin. Díganos, ¿por qué siendo miembro de una de las familias más acaudaladas de México decidió iniciar una revolución? Sí, fui hacendado y le di muchos derechos a mis trabajadores. Pero cuando me percaté de lo racional y lógico que era la doctrina espírita, me hicieron comprender a fondo su filosofía y sobre todo su parte moral. Y muy en lo íntimo, me hablaban con gran claridad invisibles que se comunicaban conmigo. ¿Quiere decir, estos espíritus le dijeron lo que tenía que hacer? Sí, ellos lograron transformarme. Y de un joven libertino e inútil para la sociedad, hicieron de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Dígame, ahorita que tomamos lo de la doctrina espiritista, muchos diarios capitalinos se burlaban y lo llamaban el loco que se comunicaba con los muertos. Disculpe, señor presidente, yo solo leí los encabezados. Entiendo. Y creo fue un calificativo injusto.
Pero dígame, tengo entendido que usted tiene una facultad enorme para comunicarse con estos espíritus, ¿no es así? ¿Cómo lo descubrió? En París, en las sesiones espiritistas, ahí me fue dada esa facultad como medium escribiente. Y dígame, en particular, ¿alguno de estos espíritus le dijo lo que tenía que hacer para con su patria? Sí, el espíritu José me anunció la gran cruzada democrática que debía emprender. Y la reelección del general Díaz fue el momento propicio para que iniciara mi lucha. Ya que entramos en el tema, si me lo permite, me gustaría presentar al siguiente invitado. A principios del año 1892, se inscribió a la Escuela de la Jurisprudencia, donde se unió al movimiento antireeleccionista obrero estudiantil. Ahí inició, motivo por el cual fue apresado por primera vez, y después inició su carrera como redactor en periódicos como El Demócrata y El Universal. Tiempo después, al lado de su hermano Jesús, fundó el semanario Regeneración. Y esperemos que nos cuente algunos detalles que tuvo por todo lo que hablaba en esos textos. Con ustedes, el periodista, filósofo mexicano Ricardo Flores Magón. Gracias. Mucho gusto, John. Bienvenido. Señor, Señor Flores Magón, díganos, ¿dónde fue que rechazó el movimiento de Porfirio Díaz? ¿Por qué motivo? en 1876, Díaz se levantó en contra del expresidente Lerdo de Tejada. ¿Por qué razón? Pues porque quería reelegirse. Pero un año después, precisamente un año después, cuando ya tenía el poder Porfirio Díaz, convenientemente, ¿qué pasó, compañeros? ¿Qué fue lo que sucedió? Perdió la memoria. Perdió la memoria de su frase célebre de no reelección. Eso fue el motivo por el cual me levanté. En mi caso, mis muy estimados señores, ese fue uno de los motivos principales por los cuales publiqué mi libro La sucesión presidencial de 1910. Exacto. Ahí comprendí y me di cuenta que era bastante amenazador para nuestras instituciones e incluso para nuestra independencia, la prolongación del régimen del poder absoluto. Totalmente. Pero hasta donde tengo entendido, alguna vez se pronunció el general Díaz que iba a dejar el poder, ¿no es así? Bueno. Así fue. Sí. Incluso, amigo Ritt, el general Díaz así se lo hizo saber a su colega Krillman. El general Díaz declaró que el país estaba listo para la democracia. En su entrevista. Nosotros pedíamos en los hechos que los derechos de los De la los gente. hechos. Sí, claro. De los Pedíamos electorados. en los hechos que los derechos electorales del pueblo fueran respetados. Por supuesto. Pero como no fue así, no hubo más remedio que organizar un levantamiento armado. Sí, totalmente. Fueron solamente palabras. No se cumplía. Ahora que mencionan las palabras democracia y derecho, creo yo que es momento de presentar a nuestra siguiente invitada, si ustedes me lo permiten. Mujer pionera en los defensos de la mujer en México, primera candidata a diputada federal. Se dice que la revolución solo fue hecha por hombres, pero el papel de las mujeres fue muy importante en esta revolución, como mecanógrafas, periodistas, escritoras, cocineras, enfermeras. Demos la bienvenida a la duranguense Hermila Galindo Acosta. Mujer sobresaliente por su brillante nitidez en las palabras y por su carácter revolucionario. Bienvenida. Muchas gracias, caballeros. Gracias. Dígame algo. ¿Es su papel como defensora del voto de la mujer, como maestra política
y periodista, aparte de su excelente oratoria. Gracias. ¿Cómo fue que decidió iniciar todo esto? Porque usted aportó el voto para las mujeres. Bueno, mi postura era totalmente a favor. Es que solo con el voto las mujeres podrían reunirse, organizarse y así defender todas sus ideales, ¿no? Los de sus hijos y sobre todo los de la humanidad. Es que solamente con el voto, solamente así podrían luchar contra cosas tan complicadas como la prostitución, el alcoholismo, la criminalidad y la delincuencia en niños y en jóvenes. Diga, ¿cuál fue el papel de las mujeres en este movimiento armado? Bueno, el papel de la mujer siempre fue, le diré, todas luchábamos como soldaderas en la tribuna. Ajá. Eso sí, también con pluma y papel en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y también en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Es más, me atrevo a decir que sin nuestra participación esto nunca habría pasado. No habría triunfado. Bravo, bravo, bravo. Verdaderamente a mí me sorprende y me emociona conocerla, por supuesto. Y yo sí puedo pensar que tienen un gran papel en todo esto. Pero usted se me hace que es como una mujer adelantada en su tiempo. Mi pregunta es, y es más como escritor y como filósofo, ideólogo, esas ideas tan revolucionarias, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Bueno, mi carácter, mi apasionamiento y mi compromiso, sobre todo, fueron heredados del movimiento ilustrado de la Revolución Francesa. Por supuesto. Es que ahí era muy claro. Se elevaba a la mujer en una postura completamente decisiva. En el hilo, en el tejer de la sociedad. Bueno, sí, pero ¿Cuándo fue que expresó su primer argumento feminista? Recuerdo el primer congreso feminista. Fue celebrado en Yucatán. sí. Del 13 al 16 de enero de 1916. Así es. En mi ponencia, La mujer del porvenir. Ahí, por supuesto, defendía el derecho absoluto de la mujer para tomar las riendas del destino de su vida. Bueno, y además, en mi tesis sobre la educación, en la que hablaba de la sexualidad, bueno, sobre todo una educación sexual racional para las mujeres, Ok, muy bien. se enfrentó a muchas complicaciones. Vaya, hubo muchas partes allá que no estaban tan de acuerdo. Es más, déjeme decirle, la parte radical y la parte conservadora de todos los presentes ahí me calificaron de inmoral. ¿Pueden creerlo? No, Bueno, sí es lo- que, ¿cómo se le puede llamar inmoral a eso? A ver, Mira, disculpa, pero No, claro déjeme que es terminar. inmoral porque... Está bien. De veras que me sorprende, ¿eh? No sé si todas las feministas son así como la dama. No estoy criticándola, ¿eh? Es más, al contrario, yo apoyo totalmente su mensaje, su Esta objetivo, causa. su causa, ¿no? Gracias. Pero me es difícil a veces entender esta situación. Bueno, a ellos también les era difícil entender esta situación, señor Flores Magón. Déjeme decirle, sobre todo les era difícil entender que la libertad sexual en hombres y en mujeres no era igual. No, pues no. No claro. tenía las mismas consecuencias. Mientras una mujer podía terminar embarazada, Claro. un hombre simplemente habría orfanatorios, casas de cuna. O sea, una manera de escudar sus obligaciones solamente tapándolas. Es lo que está usted marcando, lo que Es usted está correcto, diciendo. señor. Era su forma de eludir su responsabilidad. Vuelvo a decir, completamente fuera de su tiempo. Porque lo que me está diciendo, pues no podría decir que de mis padres o de la gente con la que yo crecí en el campo, es algo impensable.
porque las mujeres están tomadas en cuenta desde el principio para dedicarse al campo, pero ayudando, manteniendo, proveyendo de su alimento a los hijos, pero más bien como un apoyo del padre. Es correcto, señor Entonces Flores Magón. sigue siendo alguien detrás de un hombre. Mire, yo diría que más bien al lado de un hombre. Es lo que usted buscaba. Es correcto. Muy Mire, lo que difícil pasa entenderlo. es que precisamente por eso no lo entendían, caballero. En aquel entonces todo el mundo pensaba así y creían que las ideas y el derecho al voto de la mujer no era una buena idea. Veo, estimada dama, apreciables caballeros, que tienen una idea en común, y que es contra el régimen del general Porfirio Díaz, ¿no es así? Es cierto. ¿Qué les parece si presentamos a nuestro siguiente invitado? Con la toma de Ciudad Juárez en 1911, esto selló la dictadura de Porfirio Díaz. Nació el 28 de enero de 1882 en la ex hacienda de Santa Inés, en el distrito de Guerrero, en Chihuahua. Uno de los primeros jefes militares revolucionarios que apoyó al maderismo en el norte del país. ¿Qué les parece si les presento al general Pascual Orozco Vázquez? Por favor, tome asiento. Muchas gracias, mister. Pero prefiero tomar otro asiento, si no es molestia. Señor presidente, nada personal, ¿eh? Mucho Ricardo. gusto conocerte. Gracias. El general Orozco, Dígame. platíquenos. ¿Por qué decidió iniciar este movimiento? Bueno, Sabemos que usted hizo y apoyó muchísimo al periódico, al semanario El Grito del Pueblo, ¿no es así? así es. Y con su propio dinero, con sus propios recursos lo trajo. Aparte, usted se armó y trajo armas, importó armas desde Estados Unidos para el inicio de la revolución, ¿es correcto? Es correctísimo. Mire, lo que pasa es que ante tanto atropello, tanto ultraje de la tiranía oficial llamada porfirista, que hacía a lo largo y ancho del país, con un cinismo y un descaro, que lo único que se puede oponer a esa banda de déspotas y de tiranos es el ejercicio de la fuerza. Bueno, yo amo la paz, como muchos de mis compañeros en la revolución, pero no queremos una paz de esclavos, porque los esclavos, además de no tener libertad, pues no tienen patria. Aquí, permítanme hacer un pequeño paréntesis para explicarles lo que es Chihuahua. Yo soy del norte, muy orgulloso de ser norteño. Chihuahua es el estado más amplio y más grande de todo el país. Y luego sigue Sonora, y luego sigue Coahuila, de donde es acá el señor presidente. Somos los 3 estados norteños más grandes de todo el país. Entonces, para llegar de una ciudad a otra, tienes que viajar mucho. Aquí se hace mucho la minería y también la ganadería. La carne en Chihuahua es la mejor de todo México. Bueno, los de Sonora dicen lo mismo, pero no es cierto. La de Chihuahua es la mejor. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y luego Señor Flores Magón. se nos acusa de que somos muy tejanos. Pues sí, el sombrero que trae. Bueno, tenemos costumbres mezcladas entre Norteamérica, pero somos más mexicanos que muchos que nacieron en el sur. Por eso nos unimos. Miren, les quiero platicar que nuestra acción es la máxima observancia del orden. Y para eso hemos hecho un lema para poder renacer a todos los mexicanos. No más ignominia, no más abusos y no más tiranía. Y por eso queremos llamar a la unión a los buenos mexicanos, a los verdaderos demócratas y a los leales republicanos. ¿Cómo la ven? Sí, Suena muy bien, señor. Muy bien, pero hubo inconvenientes, ¿no? Hubo gente que estuvo en contra completamente y que también un movimiento. Sí, ¿O no? la Y verdad también es el que uso de la fuerza, caballero, bueno. Cuando no hay más, señorita, cuando no hay más, Porfirio Díaz nos oponía la policía y el ejército en todas partes. Por eso tratamos de unirnos para enfrentarnos a él.
que no se quede con el poder, pues. Pero entonces no contestó mi pregunta. ¿Sí hubo contraposición? ¿Hubo gente que estuviera en contra de lo que ustedes están defendiendo? Sí, sí hubo, sí, desgraciadamente sí hubo. Sí hubo, pero ¿sabe qué? Logramos ponernos de acuerdo los principales dirigentes. Por ejemplo, cuando Madero lanzó su llamado a las armas para el 20 de noviembre, pues todos acá en el norte, gracias a Abraham González, ¿lo conocerá usted, señorita? Ah, sí, Totalmente. Gracias a él nos unimos, pues Pancho, yo y muchos más para secundar aquí al señor presidente Madero y levantarnos en armas. Eso fue. Así es, ¿Y qué señores. pasó entonces? Caballeros, si me lo permiten, me gustaría hacer una pregunta un poco incómoda. A ver, diga. Bueno, General Orozco, se dice que usted traicionó al gobierno del presidente Madero. Dado que usted exigía mayores cambios en lo político, en lo social y en lo económico. Por lo que se manifestó, ¿se acuerda? Cuando escribió el 6 de noviembre el llamado Plan de San Luis en 1910. A ver, mister, yo creo que se le perdió algo en la traducción. Como dicen ustedes, lost in translation. Mire, lo que pasa es que los adversarios políticos y la fantasía del pueblo agrandaron mucho los acontecimientos. La fantasía popular agitándolos. Y nuestros adversarios políticos falseándolos. Porque mefistofélicamente propalaron esa especie de que nos habíamos desunido en nuestra lucha contra la tiranía de Díaz. Cosa más inexacta, totalmente inexactos. Esos datos que tiene usted. No, espérame tantito. Pero sí hubo desacuerdos. Sí hubo gente que sí estaba desunida porque pensaba en otra forma completamente. Y Tiene razón. ¿Y lo de Mefistol, cómo dijo usted? Mefistofélicamente. ¿A qué se refiere? Porque lo hacían, mire, lo hacían con conocimiento de causa, de que estaban diciendo puras mentiras. O sea, está hablando como si fueran de demonios. Lo Puras digo falsedades. porque aquí nuestro querido señor experto presidente en el es tema. experto en temas de espíritus demoníacos y todas esas cosas. Ah, sí, claro, claro. Y seguramente ella también leyó el Fausto de Werther, de Goethe. De Goethe. De Goethe. ¿Usted sí lo leyó? Yo lo leí. Wow, hay cosas que me sorprenden, ¿eh? me verdaderamente. parece que ya se están metiendo en temas muy escabrosos, Bueno, a ver. caballero. Regresando al tema. Pese a que se dicen que no estaban separados, sí había, para mi gusto, gente separada, porque había ideología diferente, ¿sí o no? Así es. A ver. Y voy a ser sincero. A ver. Con usted, Ricardo, y con usted, señor presidente. Con usted también. Muchas gracias. Y con la señorita. La verdad es que sí nos sentimos decepcionados. Después de la batalla de Juárez y después de la renuncia del presidente Díaz, cuando nombraste tu primer gabinete. ¿Y a quién nombraste secretario de guerra? A Venustiano Carranza, un personaje que no había participado en ninguna batalla y que hasta hace unos meses era senador porfirista. Señor, En por cambio favor. yo, general Orozco, me sentí traicionado cuando abiertamente usted se hizo de la capital del estado de Chihuahua en marzo de 1912. No, perdóname, presidente, perdóneme. ¿Se podrían sentar, por favor? Muchísimas gracias, señor presidente. General Orozco, continúe, por favor. También estábamos descontentos debido al trato que se le dio a los prisioneros de guerra. Por ejemplo, al general Juan N. Navarro, que nosotros lo aprisionamos. ¿Y qué pasó? Tu gobierno le dio la libertad, impidiendo que nuestras tropas lo fusilaran. Pero ustedes me condenaron. Dijeron que no cumplí con el plan de San Luis. Pues sí, Francisco. Hablaron mal de su gobierno. Cosa más falsa. ¿Pero ustedes quiénes? ¿Está hablando de él? ¿Eh? ¿Y quién más? Francisco Villa, Zapata, O sea- varios líderes revolucionarios. Digamos todos los líderes de su momento. Así es. Ah, sí. Que no había. Pues en el plan de San Luis está el reparto agrario. Y eso te falta, Francisco. Tienes que reconocer lo que todavía no está hecho, el reparto agrario. Es parte de sus reclamos. Claro. Pero ustedes condenaron mi actuación como presidente de la República Mexicana. Bueno, ante esta situación, pues era lógico.
Bueno, yo solamente digo lo que estoy escuchando. ¿Y qué piensas que pasó cuando condenamos tu Pues actuación mi en la gobierno presidencia? se debilitó Ah. y alentó al general Victoriano Huerta a organizar un levantamiento armado. Un golpe de Un Estado, golpe de dices Estado. tú. Un golpe de Estado. ¿Está culpándolo a usted? A mí, Zapata, del a golpe de Zapata y Estado. a Villa del golpe de Estado de Victoriano Huerta. Entonces tenemos a Victoriano Huerta, gracias a ustedes. Es lo que dice, señor Pero no es presidente, y cierto. no es verdad. ¿Estaban en claro su que contra sí. en algún momento? Qué fácil. Nunca. Entonces, ¿qué pasó? Usted piensa que por nosotros hay un golpe de Estado de Victoriano Huerta Así es. y que perdió la amistad y que perdió todo. Traicionando mi amistad, Ay, por Victoriano favor, Huerta. ya, basta. Hombres, ¿Qué pasa? hombres. Es que no se dan cuenta. ¿Lo ves, señor Reed? Sí, sí, sí. Es claro que no se puede tener una conversación. Una conversación clara, tranquila, civilizada. Menos entre caballeros que solamente están pensando en lanzar tiros. O caballeros que no pueden olvidar viejos rencores. A mí me queda muy claro, caballeros. Yo creo que aquí lo más importante es explicarle a nuestro anfitrión y a sus curiosos Si acompañantes son tan amables, por favor. por qué estamos aquí. ¿Por qué nos invitó? Para que habláramos, para que explicáramos las consecuencias de nuestros actos, todo lo que cada uno tuvo que hacer en esta historia para cambiar la nación, caballero. Así que basta de discusiones, por favor. No, esto tiene que ver. Todos estos son ideales y pensamientos. Bueno, la señorita tiene razón. Gracias. Bueno. Pero si me lo permiten, mientras mis invitados se refrescan su garganta, me gustaría hablar de lo que fue el Plan de San Luis. Elaborado, como se los dije, el 6 de noviembre de 1910, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Todo lo que se hizo fue llamar a que la gente se levantara en armas contra Porfirio Díaz. También ahí se decía que se tenían que regresar las tierras a toda la gente que se las habían quitado, ¿no es así? Es verdad. Por medio de los hacendados, que ellos fueron los que les quitaron las tierras a los campesinos. ¿Es correcto? Es correcto. Y eso es lo que le falta, señor presidente. Todavía no lo ha hecho. ¿Qué les parece si dejamos este tema para otro momento? Muy bien. ¿Están de acuerdo? Ya estamos un poco cansados y los veo un poco agotados. De Pues acuerdo, bien señor. alterados, yo podría decir. Y para que se relajen un poco. Bueno, les agradezco mucho su presencia y a ustedes por acompañarnos.